nacional y cómo está la situación de la vuelta a las clases presenciales. Y para eso, para que nos dé un panorama, estamos en comunicación con Marta Gómez, que es secretaria gremial del SUTEBA, de acá de La Matanza, y integrante de la agrupación Azul y Blanca. Buenos días, Marta, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días. Así que acá se llegó a un acuerdo del 34,55 que se va a pagar en 3 cuotas. En 3 tramos, así es. Bueno, mira, en primer lugar, qué sé yo, es importante el tener instancia de discusión paritaria. Esta es la primera oferta que habíamos recibido. Después también, a diferencia de otras provincias que no han tenido ningún tipo de propuesta el año pasado, como Chubut, qué sé yo, San Juan, ¿no? Tantas provincias que no han tenido propuesta, nosotros la tenemos. El tema es que, tenemos observaciones para hacerles varias. Primero que la propuesta se recibió el día viernes, el sábado convocan a plenarios, a reuniones de delegados, el domingo a las 4 de la tarde plenario de secretarios generales, y el día lunes, bueno, ya tenemos la paritaria firmada. Entonces, desde el aspecto democrático, no entendemos el apuro de dar una respuesta cuando, si es una propuesta interesante o medianamente buena, lo mejor que nos puede pasar es que a los protagonistas de tanto esfuerzo que fueron los docentes durante toda la pandemia 2020, les llegue la información de la propuesta, puedan opinar, se puedan elaborar mandatos por escuela, es decir, tomarnos un par de días para poder hacer las consultas y las reuniones, como para que sea donde darle el protagonismo a los docentes y poder analizar de conjunto qué nos parece la propuesta. Esto lamentablemente no sucedió, por lo tanto nos deja un sinsabor de que los docentes estuvimos al margen, porque llamar a una reunión de delegados un día sábado, plenario un día domingo, no lo hicimos. No convocaron al plenario de secretarios generales ni en el momento más crudo de la pandemia, donde hubiera sido absolutamente necesario estar en estado de alerta y movilización, porque así lo requiere el momento. Así que desde ese lado, desde el aspecto democrático, nosotros como agrupación Azul y Blanca nos abstuvimos, porque no estamos de acuerdo con ese tipo de método donde la docencia esté al margen. Tampoco se consultó cuánto queremos ganar, qué opinamos, con qué cabeza van nuestros dirigentes a sentarse a hablar con el gobierno de la provincia de Buenos Aires, es decir, todo eso faltó. Claro. Hoy tenemos una propuesta. Lo que plantean es que esta paritaria que se firmó, lo que firmaron los gremios, cumple con la condición indiscutible que habían planteado los sindicatos en la primera reunión, que dice un aumento superior a las proyecciones de la inflación del 29%. Claro, pero el tema es que una de las observaciones que le hacemos es, primero, no contempla la recuperación de lo perdido en el 2020. Segundo, no tiene cláusula gatillo. Tercero, hace esa proyección de acá a septiembre, pero la verdad, decir qué va a pasar en esta Argentina, donde una de las cosas que más, de las que más se sufre es de la inflación, es un paquete cerrado. Claro. Entonces, esos son los aspectos que nosotros no le vemos, como positivos. Pero sobre todo, esto de la forma, el método, ¿no? Y lo otro es que, bueno, es muy importante hoy la exigencia de un plan provincial de infraestructura. Hoy ya entrando, por ejemplo, al segundo tema que vos planteás,
Claro. con respecto a la pandemia y las condiciones, y si tenemos una presencialidad segura, hoy punto uno es bueno lo de la vacunación masiva, ¿no? La necesidad de la vacunación para toda la población, y el otro tema muy sentido son las condiciones de infraestructura. Entonces, parte de nuestra discusión tiene que ser unas partidas extraordinarias para la creación de escuelas, para el arreglo de escuelas, de baños, agua potable, limpieza de tanques, cloacas. Nosotros pasamos todo el arrase macrista por la escuela pública, que la golpeó, la dejó en un estado alarmante, y después la pandemia. Entonces se necesitan urgentemente de esas partidas para poder resolver lo de la presencialidad segura, y necesitamos que la crisis no la paguen ni los docentes, ni los trabajadores de la educación, ni la comunidad educativa, es decir, que no la pague la escuela pública. Claro, Para bien. poder hablar de presencialidad segura, tendríamos que armar los comités de crisis por escuela, las UEGD, que les llamamos, que son unidades ejecutoras educativas en cada distrito, ponerse a disposición al oído de cada una de las comunidades. En Matanza, por ejemplo, tenemos situación de escuela desbordada porque la matrícula aumentó. En primaria, en inicial, aumentó porque muchas familias se pasaron del privado al Estado. Entonces, hay una situación que también generó la pandemia, que obviamente hay que atender, el tema de la conectividad, es decir, esta situación de la educación en pandemia requiere una evaluación momento a momento y tomar decisiones donde sin presupuesto o con un presupuesto limitado es muy difícil garantizar una presencialidad segura. Claro, vos me decías en la entrevista que tuvimos a principios de febrero el tema de escuelas seguras para volver a las clases presenciales, y una cosa que me quedó muy grabada era que había 3 inspectores para 700 escuelas de acá, del partido de La Matanza. De esas 700 escuelas, hoy, ¿cuántas están en condiciones para volver a las clases presenciales? Mira, nosotros estamos armando ese relevamiento porque ese es el otro aspecto, ¿no? Que me parece, da la impresión que es más urgente vender en los medios masivos de comunicación que los alumnos están en la escuela, que realmente poder reflejar cuáles son las limitaciones que tenemos para que los alumnos vuelvan seguros a la escuela. Que eso me parecería lo más auténtico y de apertura hacia los problemas y las necesidades. Entonces acá todo el tiempo se vende como que los chicos están en la escuela, y no están en la escuela. En Matanza es muy alto el nivel de escuelas que no iniciaron. Es más, el que lamentablemente, ¿no? El inicio no lo garantizó el gobierno provincial, porque todo el año pasado no se hicieron las cosas que se podían haber hecho. Después, qué sé yo, faltó aprovechar ese tiempo y los presupuestos necesarios, el tema de que una vez por todas se empiece a usar lo recaudado en el impuesto a las grandes fortunas, el tema de que se siga pagando la deuda, y entendemos que la prioridad es la escuela pública, la prioridad es la situación que nos deja, las necesidades profundas que nos deja la pandemia, entre ellas el hambre, la necesidad de conexión libre para nuestros pibes, para nuestras familias. Esas son las cosas que tenemos que atender, y a veces uno siente que es un como sí. Entonces es la exigencia de armar burbujas, armame una burbuja, armame 2 burbujas. Entonces para la estadística queda como que el chico volvió a la escuela, y la verdad que no es así. Hay la gran mayoría en Matanza, más del 60%, siguen conectados virtualmente, porque la escuela no está en condiciones por el tema de la red de agua,
o porque no tiene la ventilación necesaria, o por los baños, porque cada 15 chicos tenés que tener un inodoro según el protocolo, una canilla, y la verdad que digamos, queda al desnudo, los protocolos dejan al desnudo la gran carencia en infraestructura, en lo edilicio que tienen nuestras escuelas públicas. O sea, que se necesitan condiciones dignas de trabajo y se necesita sueldo digno. Me llama mucho la atención, digamos, estaba leyendo que el sueldo mínimo de un docente se estableció para el año pasado de 27.500. Con este aumento o este acuerdo de paritaria que hicieron los dirigentes gremiales por arriba, llegaría a 31.000 pesos en marzo. Y después en noviembre llegaría a 34.500, el sueldo mínimo del docente. Mientras que se necesitan 56.500 para no ser pobres, según el INDEC. Así es. Pero como todos siempre hacen la cuenta que un docente tiene que trabajar doble turno, entonces dicen, bueno, vos pasás, pero el tema es que estamos condenados al doble turno, a la sobrecarga laboral, y que uno por lo que pelea es trabajar un solo cargo y llegar a un sueldo que se aproxime o que llegue a la canasta familiar. Claro, así que bueno, esas son... En mi provincia, por ejemplo, el Chaco, esta semana va a haber paro, me contaba mi hermana que es profesora en una escuela, es en 3 escuelas profesora, como vos decís, doble turno, triple turno para llegar a fin de mes, porque no están dadas las condiciones y encima el ministerio le decía que los docentes tienen que llevar la lavandina, el alcohol en gel, y los docentes son los que le tendrían que tomar la temperatura a los chicos, una cosa terrible, digamos. Exactamente. No, viste, la situación es sumamente despareja. O sea, a nivel nacional, ¿ustedes tienen más o menos un panorama de cuál es la situación? Mirá, a nivel nacional tenemos, por ejemplo, la situación por ejemplo, en Chubut, que, bueno, el ministro salió y el gobernador de Chubut salieron a decir que el tema con los docentes ya está resuelto. Y en realidad lo que sucedió es que a la docencia de Chubut se le debía el sueldo de diciembre y el aguinaldo. Desde diciembre para acá se les debe el sueldo. Entonces lo que hacían, lo que resolvieron es, de acuerdo a porque a su vez se los divide en dos grupos, los que ganan menos de y los que ganan más de. Entonces algunos ya lo que resolvieron es pagarle el diciembre y el aguinaldo, y algunos si se le debía, suponete, solo el aguinaldo. Entonces, lo que hicieron fue devolver cuestiones atrasadas, pero aumento de sueldo, de eso no se habló. Entonces, la situación sigue muy difícil. Un gobernador que tiene como prioridad la megaminería, por supuesto que... Claro, no... y de otras provincias, para hacerme una síntesis, Marta, por favor, porque de otra provincia tenés Mendoza, que hoy está con no inicio. Los compañeros de Mendoza llegan a la instancia de paro porque ya hicieron caravana, esto, lo otro. Bueno, llegan también sin propuesta salarial. Después tenés, está lo del Chaco, que es extraordinario. Esa fuerza, y muchas veces es desde autoconvocatoria, porque los sindicatos más de una vez no se ponen a la cabeza, como sucedió en San Juan, que fueron movilizaciones extraordinarias armadas por coordinadoras de agrupaciones docentes, que obligó a sus direcciones a ubicarse un poquito en la necesidad. Pero hoy en San Juan tenés escuelas que fueron víctimas del terremoto, que están rajadas al medio con peligro de derrumbe, y el protocolo de San Juan, el protocolo solo habla de situaciones de salud e higiene, no abarca el tema, por ejemplo, de infraestructura escolar.
Entonces tenés maestras que están con la rajadura del terremoto, con temor a que eso tengan algún accidente o algo, porque el protocolo para pandemia no abarca el aspecto de infraestructura. Qué bárbaro. Entonces, o sea, hasta ahora me pelea. nombraste, discúlpame porque nos estamos quedando sin tiempo, me nombraste Chaco, Chubut, Mendoza, San Juan. ¿Qué otras provincias? Nombrámelas y después hacer un cierre final. No, mira, por lo menos de eso, digo, de los procesos que atrás hay procesos de lucha muy interesantes, donde, bueno, es necesario lo que te decía al principio, que la crisis no la pague ni la escuela pública, ni los trabajadores, ni la comunidad educativa. Se necesitan las vacunas, la masividad en la vacunación y que sea protagonista el pueblo. Y después el tema del hambre. Hay provincias que no han repartido bolsones de alimentos, eso también nos llamó mucho la atención. Y después el tema es que dónde van a salir esos fondos, porque necesitamos que en esta pandemia la salida sea popular. Por eso es que desde la agrupación insistimos la necesidad del protagonismo, de a partir de las necesidades que tiene nuestra escuela, pelear por una presencialidad segura, reclamando con justeza y con argumentos hacia las autoridades educativas, porque nosotros insistimos que atrás de cada arreglo de infraestructura, atrás de mejorar la caja de alimentos o de conseguir la conectividad para nuestros pibes, para nuestros docentes y para un mejor básico para los trabajadores de la educación, encierra mucha profundidad, porque lo que estamos es en la plena pulseada por definir quién va a pagar esta crisis, y que lo del impuesto a las grandes fortunas, los del no pago de la deuda, tiene que estar al servicio de las necesidades del pueblo. Claro. Así que esa acción de los listados de cada petitorio, de las reuniones con los padres, de la defensa de una escuela pública en condiciones, encierra esa gran pulseada que significa su salida a favor del pueblo. Bueno, Marta, muchas gracias por toda la información y por la comunicación. Seguramente te volveremos a llamar cómo se sigue desarrollando esto, porque la verdad que este acuerdo paritario deja mucho que desear, ¿no es cierto? Así que agradecidas por la comunicación. Bueno, perfecto. Yo creo que esto va a ser un proceso donde esto recién se está tomando color, que creo que los docentes, cuando se unan y se junten con las comunidades, se van a desarrollar y se van a expresar en experiencias muy ricas, y desde acá una solidaridad y abrazo inmenso a los compañeros del Chaco, un ejemplo de lucha, a los compañeros de San Juan, a los compañeros de Chubut y los de Mendoza, que a pesar de los aprietes del gobernador macrista, siguen firmes y tratando de pelear y ganar en sus reivindicaciones. Bueno, muchas gracias. Un abrazo y muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, estuvimos en comunicación con Marta Gómez, secretaria gremial de SUTEBA del SUTEBA Matanza, que nos dio todo un panorama de la situación de los docentes, de este acuerdo paritario inconsulto, que no alcanza